Saludos cordiales en el nombre del Señor Jesucristo. Le habla su buen hermano y amigo, el doctor Samuel Pagán. En esta ocasión, para dialogar con dos colegas, buenos colegas, sobre un tema interesante, un tema pertinente y un tema desafiante. Al mismo tiempo, los tres. Porque el día de hoy vamos a explorar el tema de la inteligencia artificial que ha llegado. Y en broma y en serio, yo le digo a mis estudiantes, a mis colegas, que llegó para quedarse, porque llega en un momento de necesidad de las comunidades, llega en un momento de desafíos tecnológicos, pero llega cuando las personas están en pleno uso de la tecnología y en pleno descubrimiento de desafíos contemporáneos de manera extraordinaria. Y en este contexto vamos a estar en diálogo con dos académicos distinguidos, dos personas que han estudiado el tema, dos personas que comparten el tema no solamente desde la perspectiva teórica, sino que lo viven, que lo enseñan y lo celebran. Y el día de hoy, en primer lugar, tenemos el profesor José Graciano, de origen puertorriqueño, pero que está en este momento en Texas. Ahorita le vamos a dar oportunidad para que nos salude antes de comenzar los diálogos. Y también está con nosotros el doctor Pablo Jiménez, un erudito del Nuevo Testamento y homilética, que ciertamente debe haber usado la inteligencia artificial yo no sé cuántas veces y en cuántos momentos. Yo también lo he hecho. Así que comenzamos en el nombre del Señor, pero comenzando para presentarlo a los dos de una manera normal, para que vean que son seres humanos casi normales que están trabajando con el tema en el nombre del Señor. José, bienvenido a este programa sobre la inteligencia artificial. ¿Cómo estás? Muy bien, y le agradezco a Dios la oportunidad de compartir con ustedes. Es un privilegio y un gran honor. Primero quiero aclarar que yo nací en República Dominicana, Muy bien, en buen sitio. pero me crié en Puerto Rico y como diría mi hija, yo soy dominican, mis hijos y mi esposa son puertorriqueños, pero yo soy el dominican y con orgullo y con gozo y beneplácito porque en Puerto Rico mi desarrollo en el Señor fue pleno y exhausto. Qué bueno, qué bueno. De buen sitio viene y está muy bien acompañado porque veo que detrás de ti está Don Quijote de la Mancha. Así que está muy bien iniciado. Y Pablo Jiménez, con el cual hemos estado juntos en Estados Unidos, en Europa, en el Oriente Medio, yo no sé cuántos. Así que no se te ocurra, Pablo, hacer una lista de dónde hemos estado, porque ahí nos quedamos. Se nos va todo el tiempo. Y mucho menos con fechas. Ah, Es mi placer bendecirles en el nombre poderoso de Jesucristo. Qué lindo y qué bueno que podemos estar hablando de las cosas del reino de Dios. qué bueno. Gracias, Pablo. José, tú tienes un libro nuevo que ha salido sobre inteligencia artificial y lo hemos recibido hemos recibido con mucho gozo. Sin embargo, deberíamos comenzar el día de hoy este diálogo definiendo los términos. ¿Qué realmente es la inteligencia artificial? ¿Cómo tú definirías o cómo la definiste en tu libro, que ya vamos a presentar y ahorita vas a hablar de él? Pero ¿cómo tú definirías esta nueva herramienta que tenemos el día de hoy en la sociedad contemporánea? Yo diría que de forma más sencilla lo pondríamos como agentes dentro del mundo de la informática que tratan de replicar las acciones y el pensamiento y la racionalización humana de forma tal que haga sentido a una necesidad que los humanos mismos nos planteamos. Entonces, la inteligencia artificial trata de satisfacer soluciones a problemas concretos y a desafíos concretos, pero trata de simular el raciocinio humano. Muy bien. ¿Y qué te motivó a ti para estudiar este tema? Porque ¿cuál es el tema de qué tú enseñas en la escuela, en los grupos académicos? En la Universidad de Milpa enseño introducción a informática. Muy bien. Y en las escuelas de acá de Texas enseño vuelo y espacio, energía y ambiente y automatización y robótica, aparte de clases de español y supervisión de clases de high school. ¿Y qué te motiva a ti
para estudiar inteligencia artificial en relación a la fe cristiana. Porque no solamente es un libro que explica la inteligencia artificial, sino que, como hemos hablado, pastores utilizan las herramientas de la inteligencia artificial. Yo estoy seguro que Pablo, ahorita yo le voy a preguntar al doctor Jiménez que cómo lo ha usado para un sermón, no sé, otros temas. Pero ¿qué pudieras decir que te motivó, José, a este tema? Me motiva el hecho de que hay una rápida integración de la inteligencia artificial en la vida en sociedad. En todos los aspectos de la sociedad está permeando la integración de la inteligencia artificial con buscas a maximizar el beneficio para los seres humanos. Las empresas están tratando de minimizar los costos, potenciar las ganancias. Los académicos quieren utilizar herramientas que puedan validar textos antiguos y sumergirse en aspectos pedagógicos. Las personas están tratando de desarrollar la empatía emocional con entidades que son virtuales. Y entonces, sabiendo que esta integración va tan rápida y que otros aspectos de la sociedad han levantado banderas rojas y banderas azules, porque tenemos en ella oportunidades y tenemos grandes retos, entonces la iglesia no puede darse el lujo de quedarse atrás cuando esa tecnología está en un camino de convergencia con la fe cristiana. Y el impacto de la inteligencia artificial con la fe cristiana trae un razonamiento ético y un razonamiento teológico que debemos ponderar. Qué bien, qué bien. Pablo, ¿cómo tú has utilizado, cómo tú te has relacionado con este mundo? Bueno, tenemos que comenzar indicando que la inteligencia artificial no es nueva. En sus primeras expresiones, desde que llegaron los cajeros automáticos, desde que usted puede pagar en una máquina sin que haya una persona allí, toda esta cuestión de la automatización requiere algún tipo de algoritmo de inteligencia artificial. De ahí entonces brincamos a todas estas voces electrónicas como Siri, Alexa y las otras, donde tenemos ahora asistentes a los cuales usted le puede decir, hazme esta llamada, mándame este texto, búscame información sobre esto, le puede preguntar cómo va a estar el tiempo, etcétera. Ahora bien, cuando llegan estos nuevos programas como ChatGPT, Scholar AI, ahora estamos hablando de un aumento geométrico en lo que viene a ser la capacidad de razonamiento de estas máquinas que lo que hacen, como dijo el profesor Graciano, es remedar, es imitar el pensamiento humano. Claro está, hay una base de datos, el Internet cada vez tiene más información. Por lo tanto, una persona puede ir y de cero decirle a una máquina, hazme un sermón sobre tal texto. Y la máquina le va a hacer un bosquejo de sermón sobre ese texto. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Va a buscar lo que es la media en las redes y le va a dar algo bastante genérico. Y como la mayor parte de las cosas que hay en las redes, en inglés, en español, religiosas, pues son protestantes, pues usted va a tener un punto de vista protestante probablemente. Ahora, cuando usted empieza a trabajar con las instrucciones y le da los parámetros, ahora entonces usted tiene más agencia. Porque, por ejemplo, una persona puede decir, hazme un bosquejo de este texto desde una perspectiva reformada o wesleyana o pentecostal. Y entonces ha llegado el punto que un amigo me dijo que por curiosidad le pidió a ChatGPT 4 que le hiciera un bosquejo al estilo de Pablo Jiménez. ¿Y lo hizo? Y lo hizo recalcando temas como la esperanza y la visión, Muy bien. que son temas míos. Ahora, ¿cómo yo lo uso? Yo lo uso sobre todo para ahorrar tiempo. Por ejemplo, yo tengo una presentación en PowerPoint que nunca la convertí en un ensayo. Pues entonces tomo esa presentación, la subo en PDF y le digo a ChatGPT, usa mis palabras, lo que ya yo escribí,
y resúmelo o hazme un ensayo. O si yo tengo un sermón, puedo decirle, hazme un estudio bíblico basado en este sermón. O si tengo lecciones de escuela bíblica, que tú sabes que tengo Dos centenares, o tres, dos o eh, tres. puedo subirla y decirle, hazme ahora un sermón basado en esto. Entonces, lo que estoy es utilizando este tipo de inteligencia para ahorrar tiempo, Claro. porque lo que a mí me hubiera tomado horas de leer esto y releerlo y reescribirlo, la máquina me lo hace en segundos. Ahora bien, esa voz sigue teniendo un elemento genérico. Claro. Y entonces ahí es que viene la personalización, la revisión. A veces hay errores que se cometen, eh, Contextualización. la contextualización y darle ese sabor real al escrito. Muy Por bien. lo tanto, yo creo que hay espacio para el uso ético de la inteligencia artificial en el ministerio. Sí, porque lo que él ha dicho es cierto. Hay toda un histograma de la evolución de la tecnología desde que el hombre quiso pensar si las máquinas, o sea, concebir si las máquinas podían pensar, si las máquinas podían racionalizar. Y empezando desde siglos atrás y más recientemente, ¿verdad? Con Alan Turing, que fue uno de los que catapultó con escritos y postulados concretos el desarrollo de una tecnología como esa. Sin embargo, por ejemplo, cuando el doctor Jiménez nos habla de que él interactúa con la inteligencia artificial, todo tiene que ver con la ingeniería del prompt, de la ingeniería del argumento que usted quiere utilizar para preguntarle, interactuar con la inteligencia artificial. Si su argumento dirige a la inteligencia artificial a asumir un rol específico, con ciertas características específicas, con cierto nivel de expertise, Claro. la respuesta que recibe el doctor Jiménez puede ser mucho más amplia, más contextualizada, mucho más profunda en análisis crítico, dependiendo del matiz que él le quiera dar, que la persona que sencillamente le pregunta una pregunta, valga la redundancia, algo sencillo a la inteligencia artificial. Entonces, esto conlleva también hasta entrenamiento, capacidad de las personas a saber hacerle las preguntas, los requerimientos necesarios para que la potencialidad de alucinaciones, que son estas cosas fantasmas que se crean en la Aparecen. interacción, entonces no se creen o se minimicen si fuese posible. Muy bien, muy bien. ¿Sabes qué, Pablo? Y sabes, José, yo utilizo también la inteligencia artificial por el carril de la velocidad también. Por ejemplo, yo estoy estudiando Marcos y hay una palabra particular, pues le pido a la inteligencia artificial, identifica esta palabra en la literatura marcana, en diferentes contextos. O mira esta misma palabra, esta misma expresión en Isaías, etcétera. Lo utilizo así. Recientemente, me vas a creer esto, Pablito, seguro que tú lo has tenido, y tú también, José. Recibo de la oficina del decano de Fuller una nota de un recurso nuevo que tenemos cuando un estudiante nos prepara un ensayo. Ahora podemos evaluar si ese ensayo viene con citas de alguna persona que no se ha definido, no se ha identificado. Es una manera disimulada de decir que algún momento de plagio. Ahora nosotros podemos distinguir eso. De forma tal que hay un recurso adicional, hay un recurso educativo que le ayuda a los profesores a poder evaluar de manera óptima los recursos de los estudiantes. Pero, José, déjame preguntarte en vivo, así, y también a Pablo le voy a preguntar después, pero en vivo, ¿cómo tú ves el uso? Pastores que me dicen, no, yo no voy a usar la inteligencia artificial, otros me dicen que sí. ¿Cómo tú recomendarías, tú que estás en el mundo de la educación teológica también y estás en el mundo pentecostal, cómo tú recomendarías el uso, formas de uso, qué tipo de sabiduría y prudencia hay que tener? ¿Cómo tú manejarías eso? Es muy interesante la pregunta porque me parece que no podemos vivir bajo la cobertura del miedo a una Claro, tecnología que vino para quedarse. claro, Tenemos que ir de frente y tenemos que ver
las áreas de oportunidad que se presentan y cómo podemos enriquecer el ministerio en todas las formas, tanto desde la perspectiva de la administración eclesiástica con mecanismos tecnológicos como la inteligencia artificial, como cualquier otra área. Pero me parece que todo surge primero de la necesidad de la literacia digital. Necesitamos que nuestros líderes empiecen a entender que vivimos en una cultura que ha sido transformada por la tecnología digital. Entonces, cuando vemos la juventud interactuando con chatbots, con redes sociales y mecanismos de algoritmo, pues ellos tienen que aprender ese vocabulario y esas tecnologías y poder tener un punto más cercano a la realidad social. Entonces, ¿qué yo recomiendo? Sí, pues usemos la inteligencia artificial, pero primero capacitemos sobre cuáles son las potencialidades, cuáles son los alcances, las limitaciones y los riesgos que nosotros podemos enfrentar al usar una tecnología tan poderosa como la inteligencia artificial. En otras palabras, primero la digitalización, enseñar cuáles son las herramientas digitales, capacitar a nivel de pastor, a nivel de diácono, a nivel de todo el componente eclesiástico, las distintas áreas donde se pueden beneficiar. Luego que ya tienen literacia digital, hablemos entonces de la literacia de la inteligencia artificial, porque hay inteligencia artificial que tiene bajo impacto, es débil, no tiene tanta repercusión como la inteligencia artificial generativa, que es la que ha enamorado al mundo en los últimos 2 años. Porque inteligencia artificial ha habido desde que entramos en el mundo de la computación y en el desarrollo de los sistemas informáticos. Así que, claro que sí, potenciales tremendo, pero tenemos que usar un marco ético para poder determinar cómo lo vamos a utilizar. Entonces, establecer parámetros, establecer guías concretas para que la gente sepa qué sería aceptable, qué no sería aceptable, y también evitar que sea un reemplazo de la experiencia y la vivencia del llamado de Dios y del Espíritu Santo en todo lo que uno hace. Es una herramienta, no es un reemplazo de quien tú eres. Magnífico, magnífico. Te voy a seguir preguntando cosas específicas, José, pero Pablo ha sido decano, profesor universitario. Pablo ha sido, yo no sé cuántos currículos tú has tenido que revisar, Pablo, pero lo interesante es, ahora, después de algunos años que tienes ya y que has vivido diversos niveles educativos, yo como presidente, que he sido presidente de universidades, seminarios, el decano, yo incorporaría el tema de la inteligencia artificial en los currículos de la escuela graduada del día de hoy. ¿Cómo tú manejarías eso? ¿Cómo tú crees que sería necesario? ¿Cómo tú manejarías este asunto? Yo creo que la iglesia tiene que superar el rezago tecnológico que siempre ha tenido. La iglesia tiende a estar rezagada 1 o 2 generaciones. Salió la televisión, por la televisión era el cajón del diablo. Antes de eso había salido la radio y la radio era el cajón del diablo. Entonces, cuando las iglesias se metieron a la radio, empezó la televisión. Cuando las iglesias finalmente se metieron a la televisión, pues empezó el internet. La iglesia siempre está rezagada. Yo creo que la iglesia debe tomar la vanguardia. La iglesia debe tomar la vanguardia en esto. ¿Por qué? Porque, como bien decía el hermano Graciano, la tecnología es moralmente neutral. Una herramienta es moralmente neutral. Todo depende del uso que usted le dé. Yo puedo utilizar un martillo para construir una casa. Otra persona puede usar un martillo para romperle la cabeza a alguien y asesinarlo. En términos éticos, el martillo no es ni bueno ni malo. Ahora bien, yo creo que necesitamos enseñar el uso ético y correcto de la inteligencia artificial. Porque usted va a las redes y hay anuncios de gente diciendo, compra este programa de inteligencia artificial y en segundos o minutos puedes hacer tantos bosquejos de sermones. Y es cierto. Lo vi los Se lo otros días. pide y la máquina le va a dar una serie de bosquejos de sermones que en su mayoría no dicen nada. Porque son tan y tan y tan sencillos porque usted no hizo el prompt, no le dio los parámetros. Que es básicamente lo mismo que cualquier persona pudiera decir.
eso puede ser la muerte de la creatividad. Y nosotros necesitamos aumentar la creatividad de la gente, no limitarla. Por eso es que cuando viene este tipo de adiestramiento para el uso ético, para el uso correcto, y uno puede utilizar esto como una herramienta para comunicar en la voz de uno y no sencillamente abdicar el pensamiento para irnos al púlpito y decir dos o tres conceptos, que es lo que todo el mundo dice o piensa sobre el texto. Yo creo que Muy es bien. importante el uso ético y sí hay que hacerlo del mismo modo que por muchos años yo le dije, desde el 2012, yo decidí que yo no iba a dar cursos de predicación sin hablar de la producción de audio y vídeo. Claro, claro. Se rieron de mí. Y se rieron de mí, decanos se rieron de mí, rectores se rieron de mí hasta que vino la pandemia. Entonces, muchos de mis estudiantes me escribían, profesor, usted me inició en esto. Pues del mismo modo, nosotros no podemos esperar a que venga una crisis. Tenemos que tomar la vanguardia en lo que es el uso y la enseñanza ética, moral de la inteligencia artificial en el ministerio. ¿Sabe que los otros días una denominación me invitó a dar una serie de conferencias? Yo estoy escribiendo y enseñando sobre Jesús de Nazaret, el Jesús histórico, el teológico, el eclesiástico, distinguiendo peculiaridades de Jesús de Nazaret. Y le pedí a un colega que conocemos, Pablo, usted todos lo conocen, que me preparara un video donde yo estoy en un lado hablando conmigo mismo en el otro lado. En un Samuel Pagán está con corbata, lazo, que es lo que yo me pongo, y en gabán, y otro Samuel Pagán está relajado ahí y hablando. Y uno le pregunta, un Samuel Pagán le pregunta al otro, y el otro Samuel Pagán le contesta. Y utilicé la imagen para que la gente viera el potencial positivo de la inteligencia artificial. Pero quería también mencionar que ahora uno puede tomar la imagen de cualquier persona y ponerlo a decir lo que nosotros queremos de decirle en el tono de voz que nosotros queremos que escuche la persona. O sea que hay un potencial de manipulación alto y nosotros debemos estar conscientes de eso. Los pastores, las iglesias deben estar conscientes de eso para utilizar, miren la palabra que voy a utilizar, para utilizar la inteligencia emocional, inteligencia artificial, pero con un pensamiento crítico, con inteligencia humana para que guíe la inteligencia artificial. ¿Qué tiene que decir, José? Las pautas éticas son una consideración muy importante, especialmente también en un mundo saturado de información digital. Los ministros tienen que tener competencia digital. Claro. Entonces, yo promuevo en el libro que escribí que las personas dedicadas al ministerio tienen que enriquecer su trasfondo tecnológico para poder entender la complejidad de una inteligencia artificial que simula personalidades, simula voces, características y que desinforma. Entonces, la manera más fácil de combatir esos retos, esos desafíos, es cuando nosotros podemos preparar a las personas a identificar la desinformación, y un ministro capacitado, un ministro competente, puede atender a su congregación y ser luz en medio del ruido y de la oscuridad. Acuérdate, José, que la comunicación, para que haya comunicación, tiene que haber un lenguaje común. Si este programa lo estuviéramos haciendo en Alemania, estuviéramos hablando alemán. Si estuviéramos en Egipto, estuviéramos hablando en árabe, y un árabe singular de Egipto. Si nosotros queremos hablarle a las nuevas generaciones, tenemos que utilizar un idioma tecnológicamente desarrollado que tienen las nuevas generaciones. Porque si no hablamos ese idioma, pues tampoco no tenemos que cerrar la iglesia, pero las iglesias se nos van a llegar con personas
de edad avanzada que no utilizan la tecnología como su elemento principal. Entonces las nuevas generaciones se van a ir a otros contextos eclesiásticos donde puedan utilizar la inteligencia artificial de manera óptima. ¿Qué tiene que decir Pablo sobre esto? Por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial en los procesos educativos en las congregaciones. Ya la escuela bíblica no puede ser con franelas y dibujos escritos. Estamos en otra época. Una de las cosas que yo quería añadir, y entonces entro en ese tema, es que yo estudié francés en la universidad y le he prestado mucha atención al pensamiento crítico francés. Y hubo un sociólogo o filósofo francés llamado Jean Baudrillard que escribió acerca de los simulacros posmodernos. Y él profetizó de que venían tiempos donde íbamos a poder crear mentiras que se iban a sentir más reales que la realidad. Y eso ya llegó. Hay personas que ven una mentira en el internet y juran que es cierta. Y tú le dices la verdad y juran que tú le estás diciendo una mentira. Esto se agrava porque ahora tenemos un auge de la mentira. Y esto es un problema teológico que tenemos que trabajar, porque si Jesús es la verdad, la mentira es anticristo. Pablo, ¿tú sabes cómo lo llaman los otros días en un diálogo en la televisión? Me decían, es que ha llegado la verdad alterna. Fíjate Exacto. qué bonito lo ponía. Exacto. Estamos en el tiempo de la posverdad. Entonces, ahora mismo, hace menos de 2 semanas, el presidente de Meta, Instagram y WhatsApp dijo que iban a eliminar la división que se encargaba de ver Filtrar. si lo que algo se publicaba era cierto o no. Entonces, tenemos un campo abierto para mentir y no hay nadie que diga eso es falso. ¿Por qué? Porque la gente está monetizando las mentiras. Claro. Ese es el problema. Ahora bien, habiendo dicho Y eso, llama la atención que muy bien. habiendo dicho eso, yo creo que es importante que nosotros utilicemos la tecnología responsablemente. Una de las cosas importantísimas que nosotros tenemos que hacer es proveer materiales educativos en formatos digitales. Necesitamos crear salones virtuales donde estén las lecciones de escuela bíblica. Necesitamos combinar el audio, el vídeo, el texto, tener cosas en formatos descargables para que esto pueda ser verdaderamente de impacto para nuestra juventud. De otro modo, si nosotros nos vamos a colocar frente a un grupo a hablarle 3 horas, vamos a perder a esa audiencia. José, en tu libro, tú tienes recomendaciones de uso de la inteligencia artificial, predicadores, maestros de escuela bíblica, especialmente maestros de niños. ¿Cómo manejas eso tú en tu libro? En el libro yo trato de que las personas sepan el potencial pedagógico es enorme para esto. Nosotros podemos entender que la educación diferenciada que atiende necesidades específicas, estilo de aprendizaje, está ahí para el servicio de los maestros, sean de jóvenes, niños, adultos. Le podemos sacar el potencial. Ahora, el asunto es que también los maestros tienen que tener capacitación tecnológica en el uso de inteligencia artificial, porque si se asume que un producto o un output de la inteligencia artificial se da como válido sin verificar su contenido, podemos estar compartiendo falacias y sueños inadvertidamente. Entonces, por eso es que tenemos que hablar de inteligencia artificial, no solo en el área ministerial, sino pedagógica dentro de la iglesia. Pero hay que hablar todos los límites y la potencialidad de la inteligencia artificial, porque académicamente hablando, esto es fantástico. Nosotros somos privilegiados, digamos así, vivir en una época donde el avance tecnológico potencia lo que hacemos para Cristo. Pero tenemos que usar la sabiduría y la mesura
y medir cuáles integraciones tecnológicas son convenientes y cuáles integraciones tecnológicas tienen algún potencial nocivo. Entonces tenemos que usar el pensamiento crítico en todo eso. Permítame introducir este tema aquí, porque tú sabes que el mundo de las computadoras y el mundo cibernético ha traído un fenómeno de evaluación sexual inadecuada en la vida. Entonces la pornografía ha llegado a un momento donde no se puede controlar, se está en los medios y llega a todas las personas que tienen un teléfono celular, lo que sea. ¿Cómo tú ves ese fenómeno de mala sexualidad, de pornografía, de mentira, de herir susceptibilidades en el mundo de la inteligencia artificial? ¿Cómo podemos verlo, rechazarlo, identificarlo? ¿Has pensado en eso, José? Bueno, uno de los grandes retos es las relaciones parasociales, donde un individuo se identifica, se enamora, se atrae hacia una entidad y la otra parte no lo conoce, no existe o ni siquiera está consciente. Como cuando las personas ven a un actor de Hollywood y se enamoran y ese es su héroe favorito, pero el actor de Hollywood ni se ha enterado de ese amor ni de esa relación, ¿verdad? Tenemos personas que los algoritmos las están induciendo a crear una realidad alternativa y se están aislando y están viviendo experiencias emocionales y fantasías sexuales que tienen un claro choque con lo que nosotros postulamos en la Biblia, el enfoque teológico, el enfoque emocional. Moral. Tenemos que hablarlo. Y entonces la sobreexplotación de la figura de la mujer, lo que llaman en inglés el deep fake, los ultrafalsos, que reemplazan el rostro de una persona con un material pornográfico y entonces después lo extorsionan y lo amenazan con liberar cierto tipo de video para destruir la reputación de la persona. Y le puede pasar a evangélicos, no evangélicos, no importa la denominación de fe. Por eso nosotros no podemos ser reactivos, como planteaba el doctor Jiménez, tenemos que ser proactivos, porque la pastoral y el ministerio va a enfrentar el escenario, o ya está enfrentando escenarios, inclusive legales, que eso lo hablaremos en algún otro momento, donde estos casos llegan a la iglesia. Y necesitamos equipar al pastor de que, oye, ahora la pornografía creada por la inteligencia artificial va a ser sumamente más adictiva, es interactiva, usa modalidades de realidad virtual. Y entonces, ¿cómo vamos a liberar o promocionar alguna terapia o seguimiento espiritual a una persona si no sabemos en el entorno en el que él está metido? Porque la pornografía digital muy pronto ya se está uniendo a la robótica y vamos a entrar a un nuevo campo de amenaza y de desafío donde tenemos que articular una respuesta concreta. Esto es parte de lo que yo decía, que vamos a entrar en un momento y ya llegamos a un momento donde podemos crear mentiras que se sienten más reales que la realidad. Yo he tenido la mala experiencia, como la mayor parte de los pastores que han dado consejería en los últimos años, de encontrar parejas donde por lo menos uno de los dos prefiere la pornografía a estar con su pareja de verdad, porque es más intensa la fantasía es multimedia, la fantasía hace todo lo que la persona quiere, la fantasía nunca tiene dolor de cabeza, la fantasía nunca tiene catarro, o sea, entonces, como bien decía el hermano Graciano, cuando se vuelva común el que la gente tenga estos aditamentos de realidad virtual, donde usted va a ver, va a sentir que está viendo a una persona que está a su lado, esto va a tener un potencial adictivo enorme. En ese sentido, nosotros necesitamos comenzar a inocular a nuestra juventud con respecto a eso, porque hay toda una serie de mitos. Por ejemplo, estaba este muchacho de la iglesia, no tenía mucha experiencia en la vida, se iba a casar
y viene y me dice, pastor, uno de mis tíos me dijo que yo tenía que ver pornografía porque tengo que aprender a tener relaciones sexuales y yo nunca he tenido relaciones sexuales, yo me caso en 3 semanas. Y yo le dije que aprender a tener vida de pareja viendo pornografía era como decirle a alguien que aprenda a ser policía viendo una película de Batman. Ah, Porque ah, estamos hablando de un nivel de fantasía, de cosas que no son reales. Y eso que tú lo estás viendo en la pantalla, que te parece tan real, no existió. ah. Nunca pasó. Y mucho menos ahora que están usando el CGI, donde usted está viendo algo y probablemente los actores estaban frente a una pared verde, donde no había nada. Y le dice, imagínate que está pasando un fuego ahí, mira para allá. Entonces, lo que va a pasar es que la gente se va a sentir cada vez más vacía, porque no pueden discernir dónde empieza lo falso y dónde termina la verdad. Yo creo que hay dos cosas que hemos definido de manera adecuada. Uno, que hay virtud en el uso de la tecnología, de la inteligencia artificial. Que un buen uso de la inteligencia artificial nos ayuda en la experiencia educativa. Un buen uso nos ayuda en la experiencia homilética, nos ayuda en la investigación, nos ayuda a imágenes, puede contribuir positivamente. Pero un mal uso se puede convertir en un problema grave. Yo ilustro, tú hablaste de un martillo, Pablo, yo ilustro un bisturí. Un bisturí en las manos de un buen médico le salva la vida a alguna persona en necesidad. Y ese mismo bisturí en las manos de un criminal le corta el cuello a cualquier persona. Entonces, la inteligencia artificial es un instrumento. La virtud está en la mano que lo use. Quiere decir que si nosotros queremos optimizar el uso de la inteligencia artificial en nuestras iglesias, en nuestras generaciones, tenemos que entonces tener una actitud, como muy bien lo comenta José, una actitud proactiva, no esperando tener un problema para responder, sino buscando modelos educativos que puedan contribuir positivamente en el desarrollo del uso positivo de la inteligencia artificial. Y les voy a dar un ejemplo sencillo que participé yo recientemente. Una iglesia, antes yo iba en vivo a predicar. Yo iba en vivo a predicar igualmente, José. Predicaban en Alaska, pues entonces José tenía que coger un avión y irse a Alaska. Y Pablo lo invitaban a México, pues ahora me invitaron a predicar en Nueva York. Pero me dijeron, no tiene que venir, va a ser por un sermón cibernético. Ah, muy bien, muy bien. Yo me preparé, lo di. Antes de yo predicar, presentaron a Marcos Witt, que estaba en Los Ángeles. Y Marcos cantó y saludó y todo. Luego de ello ponen un coro de un grupo en Brooklyn que tampoco estaba en el culto. Hubo saludos de iglesia y de hermanos de iglesia en Puerto Rico. Era la celebración de un aniversario. De la iglesia en Puerto Rico saludaron a la congregación y después llegué yo a predicar, que estaba en Orlando. La tecnología a la merced de la creatividad educativa de las iglesias. Es decir, que si nosotros vamos adelante produciendo programas positivos, es un mejor modelo de estar criticando la inteligencia artificial para no usarla mal. Es mejor dar modelos para usarla mejor y mejor. José, ¿qué tienes que decir? Claro que sí, tenemos muchas áreas de oportunidad con la inteligencia artificial. En este mundo global que usted describe, donde ahora podemos estar en el contexto relativo cada uno de nosotros, podemos participar de experiencias de adoración. Pero también en el área evangelística, una persona que no conoce a Cristo puede interactuar o capacitarse sobre el cristianismo
utilizando estas mismas plataformas. ¿Qué tal si personas que no conocen el Evangelio o de momento el Espíritu de Dios empieza a trabajar en ellos y le da esa curiosidad acerca de lo que plantea el Evangelio cristiano? Y ponemos un chatbot que responda la parte básica, la parte de la formación guiada sobre el Evangelio de Cristo. Entonces, hay áreas que van a requerir que seamos creativos, van a requerir que midamos y anticipemos el alcance o el impacto de lo que vamos a hacer, pero es que la alternativa es, si no tenemos eso, alguien más lo va a utilizar para el otro lado, Claro. ¿verdad? Para sacarle un beneficio negativo. Entonces, aunque una área que tengo que señalarles, y quiero ya para terminar, es que debemos notar que cuando actuamos con inteligencias artificiales donde la iglesia no ha directamente trabajado con los datos de los cuales se alimenta ese modelo, los datos de otros modelos pueden tener ya sesgo incluido y pueden tener unas inclinaciones que son quizás antagónicas al evangelio. Por lo tanto, la iglesia va a tener que entrar allí y crear modelos desde la perspectiva cristiana y alimentar y fomentar la creatividad, Magnífico. la educación cristiana y teológica. Las universidades ya deben entrar a dar cursos donde esta convergencia de la fe cristiana con la teología tenga que discutirse y tengamos todo un currículo ampliado para atender esa necesidad. Muy bien, Pablo. Hay un educador que se llama Ken Robinson, que ha escrito varios libros. Su libro más importante se llama El Elemento. Y él fue una de las primeras personas que tuvo videos en YouTube con millones y millones de visualizaciones dando conferencias. Y él tiene una conferencia, su conferencia básica se llamó ¿Acaso las escuelas matan la creatividad? Y él dice que sí, que un niño te llega a pre-kinder, a kinder, a primer grado y tiene una enorme creatividad. Sin embargo, durante el proceso académico se le mata esa creatividad diciéndole, inteligencia es, escucha lo que yo te digo y me lo repites. Y si me lo repites bien, tienes A. Pues tenemos la situación de que ya nuestro sistema educativo, en muchos sentidos, mata la creatividad. El gran peligro que yo veo con la inteligencia artificial es que se convierta en una muleta donde la gente entonces ni siquiera tengan que pasar trabajo alguno. Y que lo que hagan sea repetir lo que una máquina Les dice. después de haber compilado información sobre el tema. Y te voy a dar un ejemplo. A mí me pidieron que diera un curso de historia de la filosofía desde un punto de vista cristiano. Yo tengo un sistema, un programa de gestión de aprendizaje, pues entré al sistema del programa de gestión de aprendizaje y que le digo, tengo que hacer un curso sobre filosofía, pongo la descripción del curso, le di al botón de créame el curso con inteligencia artificial y lo hizo. Lo hizo. No eran conferencias grandes, eran algo así como 500 o 600 palabras sobre cada tema y de repente me hizo un curso. Ahí fue que yo me di cuenta que nosotros podemos tener gente que no saben de algo dando clase de algo. Claro está, gracias a Dios, pues yo había estudiado un poquito de estas cosas y dije, bueno, yo no quiero incluir a fulano, ni a mengano, ni a prensejo, quiero incluir a estas personas. Y entonces adapté el curso a lo que yo quería hacer, porque ya yo tenía el sílabo hecho. Pero tenemos el peligro que hoy personas pueden crear una conferencia y darla sin tener la más mínima idea de lo que están hablando. Eso sería la muerte de la creatividad. Y ya nosotros estamos enfrentando otro problema, Samuel, y es que nosotros estamos viendo la muerte de la curiosidad, porque la juventud, después que tenga un dispositivo conectado al Internet, puede hacer cualquier pregunta y va a tener una respuesta, aunque sea equivocada, pero va a tener una respuesta en cuestión de segundos. Mira, tú sabes que en ese mismo espíritu, Pablo, y el tuyo, José,
yo hice una presentación sobre el uso de la inteligencia artificial, hice los ejemplos y todo, y estaba todo, yo estaba tan feliz y la gente aplaudió. De pronto, alguien alza la mano, se sonríe conmigo y dice, doctor, ¿y dónde está la intervención del Espíritu? Ahí. Y la gente aplaudieron uno, otros se rieron, a lo que yo les respondí. Miren, el equipo, la información que nosotros recibimos es una información de que alguien programó. Y nosotros utilizamos la información que estamos pendientes de que sea correcta. Donde está la intervención del Espíritu es usar esa información para responder a las necesidades de la gente. O sea, ¿cómo uno aplica a una viuda que está en el momento, ha perdido un ser querido, su esposo? ¿Cómo se le dice, cómo se le predica en la información que se recibe de la inteligencia artificial a una mamá que ha perdido un hijo? O sea, el elemento de la contextualidad, la pertinencia, es donde el Espíritu de Dios tiene su manifestación óptima. Y utilizar la información bíblica, y utilizar la información teológica, utilizar la información histórica, solamente para comunicar ideas, solamente para transmitir información, no es pertinente. En la teología cristiana, nosotros buscamos la pertinencia y queremos ser contextuales porque el objetivo nuestro no es el entretenimiento dominical. Nosotros estamos en el negocio, para ponerlo de alguna manera, de transformaciones extraordinarias. El ministerio cristiano es para la transformación del genio, del carácter, del temperamento, de la actitud en la vida, y ahí es donde yo veo la intervención del Espíritu. Ya estamos culminando, pero no le quiero dejar sin darle oportunidad a los dos, a ver cómo ven al Espíritu de Dios, que posiblemente vamos a necesitar, Pablo y José, otro programa únicamente para estudiar al Espíritu y la tecnología. José, ¿qué tiene que decir? Bueno, es que no podemos mecanizar la espiritualidad. No podemos crear de la espiritualidad un producto. Y lo que se está haciendo hoy en día, hay agentes de inteligencia artificial que están entrando en esta rama y están tratando de ofrecer cuidado pastoral bajo no sé qué autoridad de Dios tienen para poder ser autoridades bíblicas y teológicas, y especialmente del cuidado pastoral que conlleva la interacción del Espíritu Santo dentro del pastor, escuchar la voz de Dios para poder darle un mensaje de sanidad o relevante a la necesidad que tiene de frente. Entonces, el Espíritu es muy importante porque tenemos, y no quiero extender el tema, ¿verdad? Pero tenemos una realidad donde ahora se le está diciendo a la persona, habla con tu ser querido que se murió. Vamos a crearte un avatar, una inteligencia artificial con la voz, con la imagen, con escritos que puedan replicar esa personalidad. Y tú vas a estar en un proceso de interacción permanente con algo que no es real. Por eso tenemos que hablar del Espíritu de Dios. Es lo que hace la diferencia en un mundo que está abriendo puertas sin saberlo medir las consecuencias. Muy buen ejemplo utilizaste, José. Muy bueno, porque ya lo he escuchado, personas que mueren y los hijos no se han reconciliado con los padres, buscar ese fenómeno que yo no estoy seguro hasta qué punto una verdad alterna pueda sustituir la verdad absoluta. Pablo, ¿cuál sería tu palabra final antes de ir culminando este programa? Juan 14:6, Jesús dijo que Él era la verdad. Muy bien. Así que la verdad no es algo que se escribe en un libro, la verdad es una persona. Y Jesús dice en el capítulo 16 del Evangelio según San Juan, que el Espíritu Santo va a conducir a la gente a Cristo. El Espíritu Santo nos conduce a la verdad. Así que todo esto para decir que hay un don del Espíritu que quizás se está convirtiendo en una de las
necesidades más grandes de la iglesia y el don de discernimiento. Ya. Para poder discernir lo verdadero de lo falso, la verdad de la mentira y lo que edifica de lo que no edifica. Magnífico. Gracias, Pablo. Gracias, José. Gracias a toda esta buena audiencia y todos los televidentes que nos ven y que nos escuchan. Este tema es importante, la inteligencia artificial, y hemos tocado la ética y hemos tocado la metodología. Hay un nuevo libro que sale en estos días del profesor José Graziano. Yo he leído el libro, lo apoyo y lo afirmo. Y realmente pienso que va a ser una bendición para las iglesias y para los pastores, porque este programa lo culminamos con el tema de cómo el Espíritu de Dios tiene la capacidad de utilizar la inteligencia artificial para la edificación del cuerpo de Cristo y para la bendición de la humanidad y del pueblo de Dios. Les ha hablado su buen hermano y amigo, el doctor Samuel Pagán. Gracias, Pablo Jiménez. Gracias, José Graziano. Gracias a todos los que están al tanto de nuestra voz. Que el Señor les bendiga y esperamos que la gracia y el poder de Dios nos dé sabiduría para utilizar los recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición para la mismísima gloria de Dios. Que el Señor les bendiga. Gracias por escuchar Prediquemos. Puede encontrar otros escritos, audios y videos del Dr. Jiménez en su página personal www.drpablojimenez.com. Siga al Dr. Jiménez en Twitter, Instagram y YouTube. Sintonice Prediquemos y comparta nuestros enlaces con sus amistades. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.